Mi nombre es Guillermo Cubero, soy museólogo de carrera. Me formé en arte, pero en el desarrollo profesional y en mis trabajos fui especializándome en el área de patrimonio. Trabajé, la primera parte, digamos, de mi vida profesional transcurrió en el Museo Nacional de Costa Rica. Ahí hace la casualidad que en el Museo Nacional entré en contacto con las personas que estuvieron a cargo de una de las restauraciones más importantes de este edificio, que es el Templo de Orosi. Fue Ángela Camargo, una especialista que se trajo de nacionalidad italiana, mexicana, que estuvo a cargo de una de las intervenciones más importantes de este edificio. En ese entonces no solo se intervinieron paredes, sino que sobre todo la intervención tuvo que ver con el altar y todas las estructuras policromas en madera. Y obviamente toda la imaginería, ¿verdad? Que es una imaginería muy importante. Después del Museo Nacional, me especialicé en museología en Europa. Luego regresé y entré a trabajar al Museo de Cultura Popular. Fue en el Museo de Cultura Popular donde yo tuve la posibilidad ya de entrar en una nueva etapa profesional y conocí la técnica de construcción en barro, porque este museo, que es de la Universidad Nacional y se encuentra ubicado en Barba de Heredia, eh, tiene una construcción en barro, el edificio del museo, y esta construcción ha tenido que ser intervenida a lo largo de los años. Sí, desde el punto de vista de mis estudios académicos, mi formación prioritaria, digamos, porque yo tuve muchos intereses en algún momento, pero mi formación prioritaria fue las artes plásticas. Me gradué en la Escuela de Arte de la Universidad Nacional tuve una especialidad en pintura. Ese tiempo que estuve en la universidad fue un tiempo en el que también trabajé en el Museo Nacional como museógrafo. Luego de eso ya llevé estudios posteriores, hice una maestría en arte en la Universidad de Costa Rica y luego estudié museología en España. Ya después de regreso a Costa Rica, se me contrató en la Universidad Nacional para que trabajara en una maestría a nivel latinoamericano, la primera maestría virtual en museología, se hizo a nivel de toda Latinoamérica, que buscaba especializar a los profesionales de los museos. Y después de eso, me fui a Alemania. Bueno, terminé en la UNA un doctorado en cultura centroamericana y me especialicé en Alemania haciendo una pasativa de investigación para la tesis doctoral en ese doctorado de cultura centroamericana, buscando documentos importantes a nivel de Centroamérica y Europa, porque mi tesis estaba relacionada con las exposiciones internacionales de Centroamérica en Europa. Ahora, en relación acá, al trabajo en el templo, es porque yo en algunas etapas de mi vida he colaborado con una restauradora muy importante que se llama Mercedes Fontana. Mercedes trabajó a su vez en los inicios de su carrera con un equipo de restauración que era el más importante del país, y por eso en este momento ella es como una de las restauradoras de referencia para el Ministerio de Cultura y y para el país en general. A ella se le contactó para que trabajara acá en el Templo de Orosi, y ella a su vez me recomendó a mí, me recomendó a mí, me recomendó para, para que trabajara en los repellos del edificio, o para que más bien para que asesorara los repellos, porque yo tengo ya muchos años, que más de 10 años de trabajar en técnicas de barro en el Museo de Cultura Popular. Ahí yo me especialicé no solo en la restauración del edificio, sino que también en la construcción de hornos de barro, y he dado talleres de máscaras de barro, y en realidad por cosas de la vida siempre el barro ha estado como asociado a mí, al punto que ahorita ando el pantalón y los zapatos llenos de barro, porque el barro siempre como que me ha acompañado, pero no solo es que me ha acompañado, sino que yo me siento muy afín al barro, ya sea
el barro crudo o el barro cocido. Siempre estudié. Es más, cuando estaba en la universidad, yo llevaba un taller de artesanías en madera. Y yo me escapaba del taller para ir a trabajar en cerámica, porque me llamaba más la atención. Siempre me llamó la atención el barro. Y después en el Museo Nacional tuve mucha relación con toda la colección del museo, pero ahí estaba la colección de cerámica precolombina, que fue de alguna manera, yo siento que me marcó, ¿eh? Y después ya cuando llegué al Museo de Cultura Popular, comencé a conocer ya el barro crudo, entonces a trabajar con el barro en las técnicas tradicionales del adobe y el bahareque, que son dos técnicas muy importantes que se han ido olvidando. La gente destruye los edificios patrimoniales en barro porque les parece que primero han olvidado la técnica y han olvidado los secretos de la construcción en barro y tienen la idea de que es que por ser tierra, estas construcciones son que se van a destruir. Pero una construcción en tierra bien construida, siguiendo normas y siguiendo los secretos ancestrales, digamos, de nuestros antepasados, un edificio puede mantenerse en pie. Véase este de Orosi, que es un edificio colonial, o ya sea la Casa del Museo de Cultura Popular, que es un edificio del siglo XIX, y que está todavía, está en perfecto estado. Una cosa importante aquí tal vez es reconocer no solo estas técnicas, sino además reconocer la diferencia que hay entre ellas, ¿verdad? Entre el adobe y el bahareque. Acá para el Templo de Orosi, por ejemplo, yo estoy recomendando, bueno, lo que estamos haciendo, empezando a hacer hoy, es usar, como el edificio tiene varias técnicas en barro, tiene bahareque y tiene adobe, tienen las dos. Entonces yo lo que estaba recomendando es que en las partes de bahareque se trabaje de una manera y en las de adobe de otra. Por ejemplo, como las paredes, la mayoría de las paredes son de adobe, lo que estoy recomendando es que los repellos se hagan con adobes antiguos. ¿Por qué? Porque respetan de alguna manera la lógica constructiva. Hay un principio en la restauración, hay varios, pero en este caso el principio importante se llama los materiales tienen que ser compatibles. Entonces, por tema de compatibilidad es muy importante que el adobe, que lo que se ponga sobre una pared de adobes, sean adobes reactivados. Se llama reactivación porque el bloque de adobe se tiene que suavizar y volver barro, entonces se vuelve a ser activo, por eso se llama reactivación. Entonces, y después siguen las etapas posteriores, que es un proceso complejo. Mercedes Fontana, bueno, era compañera en mis estudios de la universidad. No solo era compañera, sino que era como, no sé, en aquel entonces era como mi mejor amiga. Y ahora ya estamos viejos y ya no somos somos más como socios. Somos personas ya que compartimos además un gran interés por la restauración y por la conservación del patrimonio. Pero sí, yo la conocí en la universidad. Ella, por cierto, Mercedes, en aquel entonces, es una persona que tiene en su sangre, por así decirlo, la vocación artística. Porque los abuelos de ella, los antepasados de ella, fueron contratados, fueron traídos de Italia para hacer las pinturas del Teatro Nacional. Entonces, ella tiene este antecedente artístico, ¿verdad? Y además, supongo que esta vocación, no solo por el arte, sino por el respeto de los edificios antiguos. Ella en algún momento, cuando yo trabajaba en el Museo Nacional, a mí se me contactó para hacer ciertos trabajos en el museo y yo llevé a Mercedes al Museo Nacional en aquel entonces, cuando éramos estudiantes. Estamos hablando de la década de los 80 en el siglo pasado, hace muchos años. Y ella, así fue como se incorporó, y después ella pasó a un taller de un restaurador que se llama Raúl Aguilar. Raúl Aguilar fue una persona que tuvo a cargo los proyectos más importantes de restauración en algún momento en el país, estamos hablando, y sobre todo a los edificios de la iglesia. Entonces estamos hablando de la Catedral Metropolitana, que yo recuerdo en este momento, y otros edificios importantes.
casi que los contratos más importantes de restauración los tenía la empresa de Raúl Aguilar, que si mal no recuerdo la empresa se llamaba Museum. Museum. Entonces ella es Museum o Musea, algo relacionado con museo. Luego Raúl Aguilar murió y de alguna manera Mercedes como que fue la persona que quedó heredando todo, digamos, todo aquel saber técnico tan importante que es los secretos de la restauración. Entonces yo diría que una de las personas que tiene más, por esa enseñanza que ese entrenamiento que recibió, no, digamos, de generación, transgeneracional, digamos, de una generación de restauradores a otros más jóvenes, ella es una de las personas con más criterio para la intervención de bienes patrimoniales en el país. Entonces no sé qué más podría decir. Además ella está muy allegada a la iglesia, entonces a la jerarquía, digamos, de la iglesia católica, entonces es una persona que ha tenido en los bienes patrimoniales de la iglesia, es muy respetada en ese entorno, ¿verdad? Además del Ministerio de Cultura, que también saben de la calidad que ella tiene como restauradora. Ahora ella sí me llamó, me contactó a mí, porque ya habíamos hecho un trabajo previamente en barro, en aquel momento en Badarec. Entonces lo habíamos hecho juntos, entonces ahora cuando a ella la llamaron para hacer el trabajo de restauración y le dijeron que necesitaban a una persona que asesorara los repellos en barro, entonces ella me recomendó a mí y aquí estamos. Sí, acá lo importante es, digamos, que mi trabajo acá es muy marginal. Digamos, yo estoy asesorando el repello y de la parte únicamente de lo que es barro. Pero el arquitecto que está a cargo del edificio de la obra es el que tiene mayor participación, ¿verdad? Él ha hecho una investigación exhaustiva acerca del historial de intervenciones que tiene el edificio y además ha tenido a cargo el proceso nosotros le llamamos calado o decape, que es ir removiendo con el personal que está aquí trabajando en el templo, ha ido removiendo las capas superficiales para ver qué hay detrás. Y bueno, él hará en su momento un informe de qué es lo que se ha encontrado. Pero él me ha ido, digamos, comentando y es muy complejo, porque el edificio es muy antiguo, ha sido objeto, digamos, de muchos desastres naturales de todo tipo, ¿verdad? Principalmente, digamos, de que terremotos en Costa Rica, que son tan importantes. Y bueno, estamos en Cartago, aquí hubo un terremoto muy importante en 1910, entonces que destruyó casi toda la capital. Imagínense lo que le puede haber causado a este edificio tan antiguo. Entonces, lo que ha pasado es que en estos desastres, el edificio se ha venido interviniendo de distintas maneras. Cada época, cada lógica de la época, se ha encontrado una respuesta diferente para la intervención del edificio. Entonces, ha habido momentos que seguramente hay estructuras que han caído de adobes y lo que han encontrado, la manera fácil de repararlo es montar los adobes quebrados y meterlos y acomodarlos reventados allá adentro y taparlos con pintura, con cal, con lo que tuvieran a mano. En otros momentos se han se han sustituido las estructuras por estructuras de madera. En otro momento ha habido ladrillo. Hay partes muy importantes del edificio que son ladrillo. Y en otro momento hay, qué sé yo, encofrado, que es ya cemento que ha sido chorreado, por así decirlo, y encofrado, que es lo que diríamos formaleteado, ¿verdad? Y hay hay algunos segmentos, una en especial, que es un tapichel, que es Badarec. Bueno, por dicha, como yo conozco las dos técnicas y las he trabajado las dos, yo podría intervenir en las dos, Badarec y adobe, pero sí es complejo. Ahora, mi trabajo aquí sobre todo, está dirigido a intervenir las áreas que son barro, que tienen ya sea adobe o ya sea bareque. Y después habría como que integrarla con el material nuevo, que es un material de repello especial para la restauración que se trae de Italia, que ahora andaba por cierto la gente aquí
de la empresa, que no le digo el nombre para no hacer publicidad, pero sí venía la gente a hacerla, a, a hacer el contacto, ¿verdad? Para la adquisición de ese repello, que no debe ser barato, pues es un material especial para edificios históricos. Y la idea es que al final se pueda armonizar las partes que están en repello en barro y la parte que está en repello de restauración, para que queden como una sola lectura, por así decirlo, visual, al ver el edificio completo, ¿verdad? Pero sí, aparecen, el arquitecto sí me ha referido, que es como lo que diríamos un popurrí de técnicas, ¿verdad? De repente usted va pasando por ladrillo, y de repente se encuentra con adobe, de repente se puede encontrar con otro material y con hechos en distintas épocas, entonces unos pegados con cemento, otros pegados con cemento, digamos, contemporáneo, y otros pegados con cal, pues, digamos, podrida, por ejemplo, con arena, cal y arena podrida. Entonces son técnicas muy distintas. Entonces hay que como que armonizar todo lo que va apareciendo, ¿verdad? Y como les reitero, digamos, la parte que a mí me correspondería principalmente es todo lo que tenga que ver con lo que va apareciendo con barro. Como acá estamos hablando de un edificio de tanto valor histórico, es uno de los edificios más antiguos que tiene el país, que ha sobrevivido de la colonia, pues se requiere tomar las medidas de precaución más estrictas. Para hacer, digamos, repellos en barro, uno podría preparar el barro, pero yo lo que he recomendado es que se haga el esfuerzo por tratar de disponer de bloques de adobe. Porque uno, como le digo, aunque uno lo puede preparar el barro, lo más compatible es que sean bloques de adobe. Ahora, ¿cuál es el proceso? Estos adobes, lo que estamos iniciando ahora en temprano, es traer un adobe. Ese adobe se le puede poner agua y se puede reactivar, hacer barro y con eso hacer el repello. El primer repello. Encima de ese repello se agarra barro más fino, se le pone boñiga y ese es el repello fino, para que la pared quede. Sobre todo el repello fino funciona y la boñiga porque se hacen grietas y esas grietas la boñiga las rellena y las sella y las pega. Sin embargo, aquí estamos probando una técnica, yo diría que nueva, pero yo digo que va a mejorar la calidad del adobe, porque lo que se le está agregando no es agua, sino es un mucílago, que se extrae del nopal o de la tuna, lo que nosotros llamamos tuna, que en otros países se le llama nopal, que es como un cactus, ¿verdad? Que se pone en agua, picado en agua, entonces sale un mucílago que es el que le da más consistencia al barro. Y también sería importante que se le pusieran unas 2 paladas de boñiga, porque la boñiga tiene un mucílago, pero ya no es vegetal, sino de origen animal, pero también es un mucílago muy importante. El de la boñiga es que el ganado se alimenta de zacate, y el zacate es básicamente celulosa. Entonces lo que hace es que pasa por los estómagos de la vaca tiene 3 estómagos. Entonces esa celulosa queda, como diríamos en términos ahora científicos, queda micronizada, o sea, esa celulosa queda en partículas muy pequeñas. Entonces cuando uno ve la boñiga, cuando uno la ha aplicado, ve fibras muy finas. Entonces el barro tiene zacate para que le dé estructura, pero la boñiga le da al repello una estructura pero muchísimo más fina. Y ese mucílago que tiene, lo que hace es que le da adherencia y le da algo muy importante. La boñiga tiene algo muy importante, le da algo a las construcciones de barro que son vitales, que es que la construcción de barro siempre debe ser hidrófuga. ¿Qué significa hidrófuga? Que debe alejarse en la medida de lo posible del contacto con el agua. Entonces por eso se hacen alto, se le ponen zócalos de piedra, se hacen aleros amplios, se hacen desagües, porque en todo edificio de barro se trata de que no haya contacto con el agua.
Y la boñiga, ¿verdad?, de vaca, tiene la particularidad que repele el agua. Cuando usted ya ha hecho una pared con boñiga, usted le tira el agua y ve donde el agua prácticamente la rebota. Entonces a eso se le pone la cal encima y funciona muy bien como material hidrófugo aplicado a superficies de barro. Entonces ese es, digamos, lo que yo he recomendado es que se utilicen adobes. Es por esa razón que yo trabajo en adobe en el Museo de Cultura Popular, donde trabajo a manera de préstamo. En algún momento habrá que restituírselo, pero la idea era empezar con eso para hacer las pruebas y en algún momento tratar de conseguir adobe. Si no fuera posible conseguir adobe, hay que buscar otras alternativas, pero eso sería como lo ideal y yo diría que vale la pena el esfuerzo tratándose de un edificio de la importancia de este edificio. Ahora lo que hicimos fue poner el adobe y ponerlo en un plástico con el agua, con la tuna, ¿verdad? Con el mucílago de la tuna, que ya ha estado durante 24 horas, ha estado ya concentrándose, haciéndose el material. La idea después se cubrió con plástico. ¿Por qué se cubrió? Porque eso lo que hace es homogenizar el microclima. Lo que se genera es, si nosotros tenemos el plástico abierto, en realidad tenemos el clima ambiente, pero al cerrarlo se genera un microclima y ese microclima se genera adentro una humedad relativa muy alta. Esta humedad relativa que se da dentro del microclima se hace como una cápsula. Este microclima lo que hace es que todo el adobe se suavice, ¿verdad?, se hidrate y se expanda y se suavice de manera más homogénea que si el plástico estuviera abierto. Entonces lo que se está haciendo es encapsulándolo en plástico para que genere un microclima y este microclima va a tener también una humedad relativa más homogénea en todo el adobe. Obviamente, como la parte inferior está en contacto directo con el agua, se va a suavizar más y arriba menos, pero el cerrarlo posibilita que se pueda reactivar más fácilmente. De aquí a 3 días, que es cuando ya el personal regresa aquí a trabajar, los trabajadores regresan aquí al templo, pueden abrirlo y ya podrían majarlo digamos, se ponen botas de hule y se pisa, digamos, se puede pisar y se puede conseguir una masa más homogénea, ¿verdad? Entonces eso es el envolverlo es para ayudar al proceso de reactivación, para que sea más rápido y más homogéneo. Hay una parte de la pared del templo, de la parte frontal del templo, interior frontal, que ya fue, digamos, tiene un decape general, entonces aparecen todos los adobes. Esa parte ya se podría intervenir sin problema. Entonces la idea era escoger un segmento para hacer un repello allí y que sea un repello como muestra, para que las personas que sigan haciendo intervenciones en el edificio lo tengan como referencia. Entonces ahí, en ese segmento, la idea es que ellos previamente, yo había preparado una tuna con agua, entonces ellos lo habían aplicado en la pared. Esa parte, digamos, que se removió el repello de cemento que tenía, quedaron los bloques de adobe expuestos. Sobre esa pared hay un segmento que ya se le puso tuna con agua y se les puso mucílago, digamos, que es como se llama esa babita, ¿va?, que tiene la tuna. Y la idea es que ahora le vuelvan a poner, entonces cuando el adobe esté ya listo, ya sea una masa homogénea, se le puede pasar encima de esa parte que vamos a elegir para hacer la muestra. De eso, después de que se deja allí y se esperan unos 8 días. Ya a los 8 días ya eso ya raja, digamos, se le hacen grietas. Entonces sobre esas grietas se le hace un repello fino. Y sobre ese repello fino se deja 8 días y ya después se le puede pasar una capa pura de boñiga. Entonces, si el tiempo ayuda, como ahora que está húmedo, no se va a rajar
queda así y no hay problema. Si se sigue, si el tiempo está muy seco y ahí la humedad relativa es baja, digamos, hay mucho calor y mucho viento, sí el material hay que ver cómo se controla porque se sigue agrietando. Una de las leyes, digamos, de la restauración y la intervención de bienes patrimoniales es la compatibilidad de los materiales. Entonces, al ponerle agua de tuna a la pared de adobe, la antigua, ¿verdad? La original, lo que se está haciendo es compatibilizando ese material con el que va a venir nuevo. O sea, lo va a recibir mejor porque el material nuevo también va a tener tuna. Entonces, al tener el mismo material, va a hacer que sea más compatible y se va a facilitar la adherencia del material y sí, que se adhiera y que se integre. Es muy importante porque la pared está como texturada, porque tiene huecos y eso es muy importante. Pero la tuna es capital para que reciba mejor el material nuevo. Ahora, que haya diferencia en los adobes de la antigüedad, podría ser que, claro, en cientos de años haya variado la técnica, pero en todo caso es mejor un adobe antiguo sobre una pared de adobe antigua que poner tierra nueva. Se puede preparar, pero hay que darle un gran proceso, hay que poner partes muy exactas de barro arcilloso, de tierra, de ya una textura más arenosa, y hacer pruebas y ponerle zacate de pitilla, y ese zacate tiene que integrarse y tiene que irse como pudriendo dentro del mismo barro para que vaya tomando la consistencia del adobe. No es imposible, se puede lograr, pero es un proceso costoso, delicado, y reduce muchísimo la compatibilidad del material con el adobe. Ahora, yo siempre he dicho que, por ejemplo, esa otra técnica que yo la hago, yo recomiendo que se haga con barro pateado del ganado. Eso se va a una lechería donde tienen ganado y el ganado ha ido pateando el barro y además deja las boñigas. Entonces es un barro con boñiga, con agua y pateado. Entonces va adquiriendo una cosa que se llama capacidad de intercambio catiónico, que es, ¿cómo lo podemos decir en palabras simples? Que si uno anda con botas de barro en un barrial de estos, la bota se mete y queda atrapada. Además, uno puede sacar el pie y la bota queda. ¿Por qué? Eso es una transformación físico-química que haya alcanzado el barro, porque tiene lo que llaman una gran capacidad de intercambio catiónico. Los cationes y los aniones, que son las uniones moleculares, están más unidas por el pateado. Entonces, ese barro tiene una consistencia muy aceptable para trabajar en restauración. Yo siempre he dicho que yo prefiero ese barro para bareque, porque el bareque es diferente al adobe. El bareque se hace confinado entre cañas de caña brava. Entonces se hace confinado entre madera y caña brava. Entonces usted mete ahí las pelotas de barro y ese barro es muy pegajoso. Máximo si usted le pone otros materiales como tuna, oñiga, o le puede poner miel de purga. Lo hace muy, muy fuerte. Pero no hay problema si hay alguna reacción o si no funciona bien, porque al estar confinado dentro de la caña, ahí va a quedar bien. Se adhiere a la caña, se adhiere a la madera. Pero no estoy seguro que reaccione tan bien como el repello para adobe. Puede funcionar. Pero tratándose de un edificio como este, yo digo que si no hay otra alternativa, habrá que hacerlo. Pero si hay otras alternativas, si existe la posibilidad de conseguir adobes, sería muchísimo mejor, porque el adobe tuvo un proceso en el momento en que se construyeron los adobes que habría que replicarlo ahora y no lo conocemos. No sabemos si no lo patearon del todo, si lo hicieron por 3 meses, si lo hicieron por 1 año. En el caso acá de la pared que se le hizo el decape, lo que pasa es que las estructuras antiguas en barro, en sea adobe, sea bareque, cuando han tenido intervenciones posteriores, digamos, han habido por lo que dijimos, los terremotos, por la razón que fuera, a veces es hasta caprichoso, la gente quiere tapar el barro, pero lo tapan con otros materiales, generalmente usan cemento. El cemento, ¿qué es lo que pasa? Que el cemento, al no ser compatible con el barro, se genera una tensión entre el material original y el material nuevo. Entonces, el material nuevo lo que hace es que con el tiempo se genera una cámara de aire, se desprende, se genera una cámara de aire y se trae parte del material
original. Entonces, cuando se quiere hacer un decape de cemento donde era barro, lo que hace es que se trae parte del material. O sea, el material sufre el material original, porque no, digamos, no hubo un repello. Si se hace un repello en barro, como el que se está haciendo ahora, muy probablemente si se le pusiera otro material encima, no quedarían tantos huecos porque el material está bien adherido, porque el material que se le puso es compatible, pero si lo que se le puso fue cemento, al retirarlo, lo que pasa es eso, que se trae parte del material, entonces erosiona el material original, digamos, y es una de las razones probablemente por la que aparecen tantos huecos. ¿Qué pasa? Que esos huecos, paradójicamente, ahorita más bien son de gran utilidad, porque una pared que tenga esa textura admite mejor el material nuevo que una pared lisa. Si fuera lisa, habría que rasparla, habría que generar esa textura para para permitir que admita el material nuevo. Pero en este caso, más bien, el que esté texturada le ayuda. Pero sí, probablemente una de las razones de que haya tanto hueco es porque, claro, al remover el material, se trae parte del material, sobre todo las sisas, digamos, sufre tanto el adobe como las sisas. Mucho de lo que usted ve de huecos ahí son las sisas, porque las sisas son aún más débiles que los adobes. A veces se usa barro con muy poco proceso, con muy poca preparación en las sisas, entonces es el material que se viene más fácilmente. Los retos más importantes que se pueden ver acá, digamos, tal vez el arquitecto sí conoce más la parte estructural que la parte más delicada, ¿verdad? Pero yo diría que en general hay dos, digamos, en el caso de este edificio es, al tener una historia tan larga y el haber sido sometido a procesos de intervención tan arbitrarios y tan desconocedores, digamos, de la técnica ancestral, entonces hay tanta intervención que el edificio ya, pues, un porcentaje muy alto del edificio original probablemente ya ha desaparecido. No sabemos cuánto, porque hay tantas intervenciones, tantas manos, tantas técnicas. Y otra, digamos, amenaza que hay es que se han olvidado las técnicas tradicionales. Entonces, por eso mi intención aquí no es solo venir y decir, voy a repellarle la pared para que quede bonita y puedan abrir el templo para que sigan haciendo misas, que es el objetivo de la comunidad probablemente, sino que la técnica, que ellos, digamos, la gente que va a estar aquí en el templo, reaprendan la práctica, para que la práctica se reactive y que se pueda aplicar, digamos, todas las teorías, digamos, de todo el conocimiento ancestral que hay en torno a la práctica del trabajo con barro, la comunidad de aquí, pues, de alguna manera, la asimile, la reactive, la interiorice, la aprenda y la practique, para que ese conocimiento no se pierda. Digamos, las dos amenazas principales yo diría que son esas. Una es que el templo ha sido muy intervenido, no sabemos cuánto, no hay manera de saber cuánto, y además que las técnicas tradicionales se han olvidado. Es muy difícil, vea, la pregunta ha sido muy interesante, porque yo es que trabajo, digamos, mi trabajo tiene que ver con el rescate y la reactivación de prácticas tradicionales, entonces yo veo el enseñar estas técnicas como parte de mi trabajo y me entusiasma que la gente aprenda. Pero la gente que tiene esas técnicas no las enseña. ¿Entiendes? Existe una idea ahí como, no sé cómo llamarle, ven como una amenaza que la gente aprenda. Entonces yo he visto gente que dice, bueno, es que los hornos de barro se hacen así, asá, para que queden bien, pero eso no se lo diga a nadie, eso es un secreto. Eso entre usted y yo. Yo trabajo en un museo donde más bien se enseñan esas técnicas. Entonces, porque se trata que la gente las recupere esas prácticas. Pero la gente los que tienen el saber, son celosos de ese saber. Eso pasa en todas las disciplinas, en todos los campos, ¿verdad? Entonces dice, no, es que eso es una receta de familia, yo no la comparto. Entonces, ese yo diría que es otra amenaza, que es que no solo se van muriendo las personas que tienen ese saber, sino que las jóvenes generaciones no están entusiasmados en aprenderlas y existe una resistencia además a compartir las técnicas. Entonces, existe una amenaza real de que todo este conocimiento se olvide. Entonces, en este caso de la restauración de este templo, lo importante no es solo que se restauren las paredes, sino que se haga eso que está haciendo usted, que es el registro de esta memoria, para que
esto la gente se interese y este conocimiento no desaparezca, sino que más bien se reactive, que es la idea.